Bienvenido una vez más a tu canal de Todo Un Poco. El día de hoy le enseñaré cómo cambiar la skin de este mouse. Este mouse lo compré en un mal estado por $10 en una tienda local llamada Crazy Bean. Así que si te interesa cambiarlo, pues quédate. Este es el resultado al final del video. Si quieres saber cómo crear el skin, cómo montarlo y el proceso adecuado para que pueda funcionar perfectamente, quédate en el video y lo veremos paso a paso. Bien, una vez aquí vamos a dirigirnos al link de la descripción que le dejaré. Una vez ejecutado, abriremos nuestro Bambu Lab Studio. Una vez aquí no tienen que hacer absolutamente nada. El filamento adecuado para esta impresión es el PLA. Así que mayormente vamos a trabajar con este. Si ven que tengo otro tipo de filamento, hagan caso omiso. Una vez que ya tenemos todo el modelo, le damos a imprimir. Bueno, tengo este mouse desde que lo compré. La verdad se veía muy mal por la parte de goma, ya que era como una goma seca. Parece que con el tiempo se desgastaba. Así que decidí imprimir el skin. Puedes comprarlo, la verdad están entre los $40 y $30, pero decidí imprimirlo, un poco más divertido. Bien, este es el mouse, como pueden ver ya lo desarmé. La parte que vamos a retirar es toda esta parte de goma y vamos a proceder a pelar. Vamos a remover todo lo que viene siendo la parte de goma, así que voy a adelantar el video para que sea un poco más rápido, ya que el proceso es un poco tedioso. Ojalá y que puedan quitarlo de una sola vez, que la pieza se pueda remover de una sola vez. Como pueden ver aquí, tuve que durar un buen rato, prácticamente como 17 minutos, tratando de quitar toda la goma pegada que se encuentra en el mouse. Lo más eficiente para usar el pegamento es que toda la parte que no se vaya a utilizar se remueva completamente y se limpie correctamente. Bueno, aquí está la pieza, ya terminó de imprimirse y como pueden ver salió bastante bien. Ahora vamos a remover todos los sobrantes, los soportes, vamos a quitar todo. Y listo. La verdad salió bastante bien. No les seré bastante honesto. Al principio tenía miedo de que no encajara perfectamente, pero como pueden ver, esto encajó perfecto. Esto quedó como si fuera de fábrica. En este caso voy a utilizar este tipo de pegamento, el cual lo usan para pegar pantallas o cristales de teléfono. Así que vamos a colocarlo en toda la parte del case. En dado caso que no tengan este pegamento, pueden utilizar el que ustedes prefieran, silicona. Yo prefiero este porque no es tan agresivo a la hora de sellado. Pueden usar el silicona, coquín no lo recomiendo porque puede dañar el plástico a la hora de cambiarlo. Y coloqué esta goma para que pudiera secarse una vez seco. Como pueden ver, vamos a proceder a instalarlo. Otro dato importante, este levantado que ven aquí no lo pueden quitar, está hecho para que ese botón se pueda presionar, ya que si ese botón queda fijo, el mouse no se moverá, para que sepan. Bueno muchachos, llegamos a la parte de armado. Aquí vamos a colocar todo en su lugar correspondiente, todos los tornillos y demás. También antes de colocar los tornillos les recomiendo hacer una prueba de todos los botones para que sepan que todos los botones están funcionando correctamente como es debido. Una vez que hayan confirmado que todo esté perfectamente alineado y que funcionen todos los botones, pues podemos proceder a colocarle los tornillos. Y bueno, eso es todo. Espero que haya sido de ayuda. Si el video te gustó, dale like y suscríbete, sería de gran ayuda y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias por ver este contenido.